como el hermano Aldo comentaba al principio, vamos a estar navegando por el libro de Jonás. Y muchos de ustedes quizás han escuchado la historia de Jonás. Y cuando hablamos de Jonás, algunos dicen el gran pez, el gusano que se comió la enramada linda que Dios había creado. Jonás se fue. Y todo eso es cierto acerca del libro de Jonás. Pero debe haber un lugar de donde todas estas acciones parten y donde todas estas acciones tuvieron un nacimiento en la vida de Jonás. Cuando analizamos Jonás, era uno de los profetas menores de los 12, como dijo el pastor Aldo. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 760 antes de Cristo. Cuando Jonás profetizaba para el pueblo de Israel, lo hacía junto con el profeta Amós. Y dice que en el tiempo donde profetizaban había quizás políticamente un tipo de tranquilidad, pero espiritualmente había un deterioro. Entonces, lo importante de Jonás es ver que cuando Dios profetizaba a través de estos profetas, valga la redundancia, Él lo hacía ¿para quién? ¿Para el pueblo de quién? De Israel. Pero ahora Él dice a Jonás que vaya y le entregue esta información ¿a quién? A Nínive. O sea que el mensaje ya había salido del contexto del pueblo de Israel y Dios quería llevar este mensaje a Nínive. Para los israelitas eso era algo inaceptable porque en aquel tiempo los israelitas sentían que los únicos dignos de recibir las buenas noticias de parte de Dios eran ellos. Y quizás tú estás aquí hoy día y tú sientes que solamente tú eres digno de recibir las noticias buenas de Dios. Pero Dios te las ha entregado para que tú las compartas con alguien más. Y esta es la historia de Jonás. Y quizás, y quisiera aclarar algo sobre Jonás. Hay quienes piensan que Jonás es un libro completamente alegórico o ficticio. ¿Cómo puede ser que un pez se trague a alguien? ¿Cómo puede ser que estas cosas sucedan? Pero ¿qué nos dice la palabra en Timoteo? Que toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces Jonás no es ficticio, es una historia real. Tan real que el Señor Jesucristo más adelante dice a los fariseos, lo único que les voy a dar a ustedes es la señal del profeta Jonás. Era tan importante que el Señor resaltaba eso. Porque si nosotros pensamos que Jonás no es cierto, entonces vamos a llegar a pensar que cuando el mar se abrió no fue cierto, que cuando caminaron por el Jordán no fue cierto, que cuando Jesús nació de una virgen no fue cierto, que Jesús vivió un ministerio y que todos los milagros que hizo no son ciertos, que murió y resucitó y no es cierto. Y la palabra dice que si nosotros creemos que la resurrección no existe, es que es vana nuestra fe. Así que hermanos, la palabra de Dios es verdadera, es real y tiene un mensaje claro, y el mensaje claro es para que nosotros lo compartamos, para que seamos ríos y no lagos, para que no se estanque la información, sino que se extienda. Así que vamos a entrar de lleno al contenido del libro. El capítulo 1, el hermano Aldo lo leyó. Así que permítame orar y comenzamos entonces a desempacar todo este capítulo 1 de Jonás. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y tu palabra es verdad y es maravillosa y nos equipa y anhela a enseñarnos cada día más a cómo acercarnos más a ti, a cómo ser obedientes a lo que tú quieres hacer en nuestra vida, a cómo tú quieres moldearnos para entregarte a ti la gloria y la honra. Señor, te pido que esta palabra sea eficaz para todos nosotros, que aprendamos a cómo no huir de lo que tú has mandado, sino a ir a donde tú nos has enviado, Señor, para hacer la voluntad tuya y no la nuestra, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a retomar donde lo dejé intrigado, porque usted dice, espérate, él estaba hablando de que había algo de donde nacía todas estas cosas que Jonás hacía. Todas estas cosas nacieron o estaban dentro del corazón del profeta Jonás.
Y por eso he titulado este mensaje, La condición del corazón humano. Porque todas las cosas antes que sucedan exteriormente han sido guardadas en nuestros corazones interiormente. Y entramos de lleno al mensaje y vamos al primer punto que nos dice que un corazón rebelde tiende a huir del llamado de Dios. Un corazón rebelde tiende a huir del llamado o el mandato de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Lo primero que vemos aquí es que Dios le está pidiendo a Jonás que vaya a hacer algo que él, como lo comenté anteriormente, le parecía que era inaceptable. ¿Cómo yo voy a ir a Nínive si solo los judíos nos merecemos? Guarden esta palabra, nos merecemos esto. Entonces, ¿qué vemos? El mensaje de parte de Dios es para todo. Es más, la voluntad, dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero para que esto suceda, el mensaje de Dios tiene que ser extendido. Jonás se levantó, pero no a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Fue obediente Jonás al mandato de Dios? Levántate. Dice la Biblia que se levantó. Pero ¿qué hizo Jonás? Se levantó y huyó. Definitivamente dentro de este lugar hoy, con todos los que estamos aquí, alguna vez hemos experimentado que Dios nos ha dicho, levántate y haz algo para mi voluntad, y nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad. Para Jonás, Nínive era un pueblo, es más, la Biblia dice que era un pueblo lleno de maldad. Por eso es que Dios quiere extender gracia a Nínive. Le dice, ve, levántate y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levanta, él va a hacer lo que Dios le ha dicho, pero va al lado opuesto. La decisión que Jonás tomó revelaba que era un corazón rebelde, que se estaba rebelando ante lo que Dios había mandado. Quizás hoy estamos aquí, algunos de nosotros, y estamos siendo rebeldes a lo que Dios nos ha mandado. Quizás pensábamos, Señor, yo sé que tú has querido que yo le predique a esa vecina, pero yo no la quiero ver en la iglesia. ¿Te imaginas que esta vecina se salve? Que esta persona sea redimida y sea perdonada por ti. Y que venga a la iglesia y que la vean que tiene cualidades dadas por ti y tiene talentos otorgados por ti y me quite mi posición en servicio en la iglesia. Jamás. Prefiero irme de la iglesia antes que ella vaya a la iglesia conmigo, antes que él venga a la iglesia conmigo. Señor, eso es inaceptable para mí. Jonás pensaba, yo voy a ir allá y yo sé que tú eres un Dios bueno y tú los vas a perdonar. Y les vas a dar misericordia y se van a salvar. Cuando lo que yo quiero es que sean destruidos. Más adelante en los otros capítulos, no en el capítulo 1, pero dice lo siguiente. Cuando Jonás llega a dar el mensaje de Dios, ¿qué les dice? Dios dice que se arrepientan porque ustedes son pecadores y si no se arrepienten van a morir. ¿Eso es lo que les dice? No, les dice, hey, en 40 días están eliminados. Ese fue el mensaje que Jonás le da al pueblo. En 40 días van a ser destruidos. En ningún momento Jonás resaltó la parte de que Dios les estaba diciendo que se arrepintieran de sus pecados. Y quizás muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a alguien y le decimos, mira, ¿sabes qué? Si tú no arreglas, tú te vas para el infierno. Si tú no dejas de hacer lo que estás haciendo, no hay esperanza para ti. Pero en ningún momento entregamos el mensaje que Dios nos dijo que entregáramos. ¿Cuál fue el mensaje que Dios que entregáramos qué? El evangelio.
que predicáramos las buenas nuevas, completamente, sin quitarle ningún tipo de contenido. Hermanos, Dios habló a Jonás y Dios habla aún hoy. Dios aún hoy día nos manda a que nos levantemos y seamos obedientes a lo que Él quiere que hagamos. Dios aún quiere que muchos de nosotros no seamos como Jonás, sino que obedezcamos a lo que Él quiere que hagamos y hacer su voluntad. Y como lo dije anteriormente, la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Dios nos ha dado un mensaje, pero nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos ha mandado. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿en qué condición está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón en base a lo que Dios anhela de mí? ¿Es un corazón como el de Jonás? ¿Es un corazón que es renuente a ver la misericordia de Dios sobre personas que nos han herido? ¿Sobre personas que nos han hecho algún tipo de mal? ¿Sobre personas que no aportan nada a nuestra vida? Es esa la condición de nuestro corazón. Y si es así, tenemos que cambiar. La Biblia dice que la meta es que nuestra mente sea transformada por medio de su palabra y que al transformar nuestra mente, nuestro corazón sea impactado para que podamos entonces conocer la buena y perfecta voluntad de Dios. Un corazón humano, natural, no espiritual, prefiere huir ante el mandato de Dios que hacer la obra de Dios. Un corazón natural no desea las cosas espirituales. Hermano, dice el versículo 3, dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Fíjense, vamos a hablar un poco de geografía. Tarsis, cuando vemos el mapa, estamos hablando de que Jonás está en Jerusalén, el Señor lo envía a Nínive. Nosotros medimos geográficamente de norte a sur, de este a oeste. Pero en aquel tiempo ellos lo analizaban de norte a sur. Entonces, Israel quedaba acá, ¿verdad? Para que todos lo vean, acá, y Nínive quedaba aquí. Jonás, en vez de hacer una derecha, hizo una izquierda para acá. Tarsis está localizado en lo que hoy se conoce como el sur de España, más o menos por Cádiz, Málaga, por esa zona. Según los expertos, le iba a tomar a Jonás recorrer 3.800 kilómetros para llegar a Tarsis. En un barco aproximadamente duraba alrededor de 1.000 días para llegar allá. Jonás estaba bien seguro de que él quería irse lo más lejos posible de donde Dios lo había mandado. Él quería huir donde Dios no pudiera, ¿qué? Encontrarlo. Algunos de ustedes me conocen y saben que los que me conocen bastante saben que cuando era pequeño era un muchacho bastante inquieto, activo. Recuerdo una vez que estaba jugando en Maracaibo con unos amigos y hice algo que afectó a otra persona físicamente. Cuando yo vi eso, me asusté y salí corriendo y me metí debajo de la cama. Yo dije, aquí no me encuentra nadie. Nadie. Como escucho, estoy en la ventana, escucho el tumulto al frente. No, que Poncho, los que no me conocen, Poncho es mi apodo. Poncho le hizo esto a Miguelito, mira lo que le hizo, está sangrando. Y así que vamos a arreglar esto. Yo escondido. De repente, porque yo pensaba que estaba a salvo,
Yo siento unas manos que me jalan los pies. Mi abuela. Yo no le tenía miedo a mis tíos, a mi papá, a mi abuela sí. Ricardo es testigo mi primo Ricardo es testigo de que mi abuela era, y mi abuela me encontró, y hubo consecuencias por aquello que había hecho. No logré esconderme de aquello que había hecho. Jonás, la historia nos cuenta que Jonás no iba a lograr esconderse de la manera que él pensaba en su mente que lo podía hacer. Muchos de nosotros aquí estamos pensando que podemos escondernos de Dios, que podemos huir de Dios, que podemos escaparnos y y quizás decimos, bueno, nos vamos de Tampa y de Iowa y nos vamos a otra iglesia, porque ingenuamente pensamos que Dios solamente está en la iglesia y que ahí nos va a ver. Pero hermanos, tengo malas noticias para ustedes. Si usted como Jonás y está pensando que Dios no lo va a encontrar, Dios sabe exactamente dónde está y cómo está su corazón. ¿De dónde estamos hoy en día huyendo nosotros? ¿De quién estamos huyendo nosotros hoy en día? Yo entiendo que hoy en día hay circunstancias que se están levantando y son difíciles, pero aún en medio de esas circunstancias, Dios nos manda a confiar en Él. La Biblia dice que nos quedemos tranquilos y sepamos que Él es. ¿Es quién? Dios Todopoderoso. La realidad es que huimos por varias razones. Por miedo, huimos por orgullo y huimos también, hermanos, porque no tenemos compasión por los demás. La Biblia dice en Mateo que cuando Jesús iba caminando en medio de la multitud, dice que vio a la multitud y sintió ¿qué? Compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Si tú estás aquí hoy en día y aún no conoces a Cristo, tú eres una oveja sin pastor. Y si estás aquí con alguien que te ha traído, es porque esa persona sintió compasión y expresó la necesidad que había en tu vida de redención. Y yo espero, esto debe ser terrible, que alguien esté aquí, que usted conozca, que sea su vecino, que nunca le ha hablado de Cristo y que la persona esté sentada cerca de usted hoy. Porque entonces esa persona le va a decir, como le dijeron los marineros a Jonás, pero ¿qué es esto que me has hecho? Que sabiendo tú que mi vida era sin esperanza, no me diste el mensaje, sino que preferiste huir de lo que Dios te había mandado. Geográficamente, Nínive estaba a un nivel que le tocaba ascender a Jonás para llegar a él. Pero Jonás decidió descender hasta Tarsis. Dice la Biblia que descendió hasta Jope y después en Jope se iba a montar en este barco y pagó su pasaje. Este es un punto muy importante. Mucha gente dice, bueno, pagó su pasaje, ¿qué detalle? Me imagino que Jonás rompió la alcancía que tenía de barro para sacar todos sus ahorros para huir de la voluntad de Dios. ¿Y quién le había dado esos recursos a Jonás? Dios. Hoy en día, hermanos, quizás haya un grupo de nosotros acá que utilizamos los recursos de Dios, que nos los ha dado para hacer su voluntad y los tomamos para hacer algo que va en contra de lo que Dios nos ha mandado. Nosotros estamos pagando para ir en contra de la voluntad de Dios. Y si es así, entonces, ¿en qué condición está tu corazón? Toda desobediencia nos lleva a un tobogán sin freno. Mientras más nos alejamos de Dios,
menos capacidad tenemos de acercarnos a Él. Y tiene que ser Dios quien nos rescate, y lo vamos a ver más adelante, para traernos nuevamente al lugar donde Él nos quiere llevar. Hermanos, huir de Dios siempre nos va a causar retroceder en nuestra vida espiritual. Huir de Dios siempre va a causar que nos tardemos más. Huir de Dios nos va a cohibir de experimentar lo que Dios está queriendo que nosotros experimentemos para y por Él. Nos perdemos de la bendición de ver a Dios actuar porque decidimos huir antes que ser obedientes a algo que va en contra de lo que nosotros pensamos. Pero Dios dice, si mi pueblo se humillara y buscase mi rostro, entonces ¿qué? Entonces Él nos mostrará. Y a veces pensamos en el Proverbios 14 dice que hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero que al final son ¿qué? Caminos de muerte. Entonces cuando confiamos en nuestra propia voluntad, Dios siempre nos tiene que venir a rescatar. Así que un corazón rebelde no se queda un corazón rebelde, hermanos. El pecado evoluciona en nosotros. Y entonces esto nos lleva al segundo punto. No nos quedamos en un corazón rebelde. Ahora vamos a tener una condición de un corazón indiferente. Fíjense lo que dice el versículo 4, dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Estas personas que estaban navegando este barco, no era su primera navegación. Dice que esta era una línea de barcos de comercio que se utilizaban para llevar mercancía a todos estos lugares. O sea que estos marineros, me imagino, que habían visto una o dos tormentas en medio del mar, por todos los años que llevaban navegando. Pero esta tormenta era tan tremenda, que dice que en el versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco. Y después vemos que dice que Jonás estaba ¿qué? ¿Qué hizo Jonás? Bajó y a dormir. Algunos expertos dicen que hasta roncaba en medio de su sueño. El pecado adormece al creyente. El pecado crea una anestesia en el creyente que nos lleva a actuar como Jonás. Tenemos un mundo allá afuera que está clamando y clamando a lo que ellos creen. Quizás claman a su capacidad de proveer para sus propias necesidades. Quizás claman en su capacidad de poder buscar soluciones. Quizás claman a otros dioses. Y nosotros estamos ahí y conocemos al verdadero Dios, pero estamos durmiendo. Mientras que el mundo se pierde y se va directo a una eternidad sin esperanza, nosotros dormimos. Y la pregunta es, si tú no eres creyente, ¿a quién estás clamando? ¿A quién? ¿A quién le estás pidiendo que te ayude en medio de esta tormenta? Que quizás has experimentado un montón de tormentas en tu vida, pero esta que está pasando ahora mismo, nunca la habías experimentado. Pero ¿a quién estás clamando? De seguro conoces a Dios, has escuchado de este Dios. La historia habla de Dios desde la creación hasta el final en Apocalipsis. Y quizás no estás aquí y tú dices, ¿qué es Apocalipsis? Pero has escuchado de la historia de este Dios, de la historia redentora de este Dios. Y te pregunto, ¿a quién estás clamando hoy en día? Si no conoces a este Cristo, si tú clamas a este Cristo, ahorita mismo vamos a ver lo que sucedió cuando Jonás decidió arrepentirse de sus acciones y hacer la voluntad de Dios.
yo no te estoy diciendo que la tormenta va a desaparecer mágicamente, pero lo que te estoy diciendo es que vas a experimentar una manera diferente de atravesar por la tormenta. Cuando los discípulos estaban en medio del lago y había aquella tempestad, Jesús dormía y después Jesús calmó la tormenta. Quizás esa no sea la respuesta inmediata, pero si tú confías en este Cristo, primero que todo, hay una esperanza de vida. Ya no vas a tener que buscar a quién clamar. Ya no vas a tener que hacer search en el Google para ver qué Dios te va a ayudar a calmar esta tormenta, porque Él puede ayudarte a calmar esta tormenta. La tormenta del pecado, la tormenta de la separación entre tu Dios, el Dios el cual la imagen que tú tienes deriva de Él, que te creó, desea que tú clames a Él. Y que tú entonces te arrepientas de tus pecados, porque ya el pago fue hecho. Jesús vino a este mundo, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Ya el trabajo de Dios está hecho y lo único que tú tienes que hacer es, dice la palabra, que nos tenemos que arrepentir, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de esos pecados y creer en este Jesús. Dice que es por fe solamente y no por obra. Así que ¿a quién estás clamando? Hoy tienes la oportunidad de clamar a este Dios. Entonces el pecado no solamente nos crea un estado donde nos dormimos, sino que crea un estado de orgullo espiritual también. Al principio le dije, nos merecemos. Nosotros como creyentes pensamos que nos merecemos todo y nadie más se merece. No es por mérito, hermano. Usted y yo, ¿sabe qué nos merecíamos? La muerte. Nos merecíamos irnos a una eternidad sin esperanza. Pero Dios nos ha rescatado. Y hoy en día tú y yo podemos, los que hemos creído en este Dios, podemos clamar a este Dios en medio de nuestras tormentas. Y sí que hay tormentas hoy en día. Tú estás aquí hoy y estás atravesando tormentas difíciles. Si vemos las noticias, no sé cuántos han visto las noticias, pero en Texas hubo una serie de lluvias que alrededor de 50 personas han muerto. Hablamos de tormenta, esa fue una tormenta tangible que se llevó un montón de vidas. Y quizás tu tormenta no es tangible, pero te está afectando. Entonces, clama a Dios y Él entonces te responderá. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de los que estaban con él. Jonás, él la agarra, paga su pasaje, se monta aquel barco, empieza la lluvia, aquellos están desesperados, él está durmiendo. La vida de aquellos hombres estaba en peligro. Es más, dice la Biblia más adelante que ellos empezaron a remar en contra para regresar ¿a qué? Al puerto, para escaparse de todo esto. Y dice que no pudieron, porque la tormenta se embravecía cada vez más. Los cristianos muchas veces ignoramos el grave peligro, hermanos, que las personas a nuestro alrededor enfrentan sin Cristo. Quizás no estamos poniendo en peligro a las personas que están a nuestro alrededor, pero tampoco estamos socorriéndoles del peligro que tienen delante de ellos. Y eso es igual o peor que lo que hizo Jonás. Somos poseedores de algo maravilloso, de un regalo hermoso. Somos poseedores de un mensaje transformador, pero decidimos quedarnos con él. Y esto es en todo contexto. Quizás tú eres un estudiante brillante de la universidad, estás logrando un montón de cosas, pero hay muchas personas a tu alrededor que no conocen de Cristo y tú tienes ese mensaje y no lo compartes. En tu trabajo, tú eres un trabajador ejemplar, te han condecorado, te han hecho reconocimientos tremendos. Déjame decirte que tú vas a glorificarte en estos reconocimientos, pero tus compañeros de trabajo se van a ir directo al infierno. ¿Por qué? Porque
estamos dormidos, porque estamos completamente anestesiados por nuestro propio orgullo o porque pensar que esa persona que me hizo tanto mal no se merece la salvación. Ese vecino que tanto me molesta no se merece que Cristo lo salve. ¿Hasta cuándo me va a seguir reclamando porque el carro está un poquito parqueado en su lado de la carretera? O sea, ¿por qué me sigue molestando? No, ese hombre no se merece. Ya el HOA me ha enviado como 5 cartas por culpa de él. Ese hombre no se merece que yo le comparta este mensaje. La desobediencia expone a otros al peligro. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿estamos espiritualmente despiertos o nuestro corazón se ha acostumbrado a estar en silencio ante el dolor que afronta un mundo perdido por el pecado? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Es un corazón rebelde que ahora se ha convertido en un corazón indiferente? Si es ahí donde estamos, tenemos que clamar a este Dios. Y fíjese lo que dice y nos lleva a esto al tercer punto. Y es que un corazón que está en esas condiciones necesita ser quebrantado para ser rescatado por Dios. Necesita experimentar ese quebrantamiento para que Dios pueda entonces rescatarles. Dice que la confesión es el primer paso hacia la restauración. Jonás, ya cuando avanzamos y vemos el versículo 10 en adelante, dice, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho? Ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él se los había declarado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer contigo para que el mal se calme? Jonás entonces dice la salida más fácil. Yo tengo una idea. Si ustedes me lanzan al mar, de seguro Dios va a hacer que esta tormenta se calme. Y Jonás pensaba, muerto Jonás, muerto el problema. Igual Nínive se va a quedar sin escuchar el mensaje que Dios le había dicho que llevara. Me lanzan al agua, aquel mar está completamente enfurecido, ellos se calman, llegan a su destino, pierdo todo el esfuerzo que hice, todos los gastos que puse para comprar ese pasaje. Quizás era nunca he estado en un crucero, pero ustedes, hay unos que tienen pinta que les gustan los cruceros, y seguro que se han quedado en estos camarotes VIP. Seguro que Jonás iba en un camarote VIP por todo lo que había gastado para este pasaje. Y la inversión de Jonás iba a ser ¿qué? Nula, porque no iba a llegar al lugar donde él había planificado llegar. Sí, al contrario, en mi mente, Jonás, me lanzo al agua, me pasa algo, Dios va a tener que levantar a alguien más para llevar el mensaje. Porque déjenme decirles algo, solo porque nosotros no somos obedientes al mensaje de Dios, no significa que el mensaje de Dios no se va a llevar a cabo. Lo que significa es que nos perdemos de la bendición de participar en el trabajo que Dios quiere hacer para rescatar a todos los que han de ser redimidos de sus pecados. Eso es lo único que pasa. Pensamos, bueno, si no lo hago yo, si el vecino no va aquí, o si yo no comparto con esta persona, si yo no soy compasivo con esta otra, de seguro que Dios nunca los va a alcanzar. Y nos sorprendemos. Y estamos aquí en la iglesia y quizás vemos personas que decimos, espérate, yo he visto a estas personas anteriormente y nunca les dije nada acerca de Cristo. Y ahora están acá. ¡Qué vergüenza debería darnos como creyentes! Porque lo mínimo que el creyente debe hacer es predicar el Evangelio. Y si no se lo predicamos a los que están cerca de nosotros, no, seguro van a decir, Álvaro, pero si tú me envías a un viaje misionero, de seguro que yo predico el Evangelio. Envíame a España y yo en España voy a predicar el Evangelio. Pero si no está predicando el Evangelio aquí, al lado, ¿cómo va a ir a España a predicar el Evangelio? Si no es obediente en lo poco,
¿cómo pretendemos que Dios nos va a colocar donde hay más? Un corazón necesita ser quebrantado. Jonás confiesa. Ellos entonces, ¿qué hacen? Aún cuando él les dice, mire, échenme al mar, ellos dicen, no, vamos a remar en contra. Eventualmente, Jonás es echado al mar. El versículo 17 no forma parte de la estructura del sermón del primer capítulo de Jonás, porque es como la entrada al capítulo 2. Pero yo quise traerlo porque como no es una serie, quisiera hablar lo más que pueda de todo lo que es Jonás. Jonás piensa que se escapa de lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Qué hace Dios? Envía un pez. ¿Cuántos de aquí han escuchado esa canción de Jonás cuando eran pequeños en la iglesia o cuando fueron a la escuela dominical? Yo voy a hacer el intento de cantar. No se asusten, por favor. Decía así, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo y vino, llegó y celó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Y después dice, Jonás en la ballena en medio de la mar, sintiéndose incómodo, se puso a orar. Y vino Dios, habló y mandó al pez a vomitar. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Todo lo que Jonás pasó. Todo lo que experimentó. Sintió que había logrado lo que su corazón se había dispuesto a hacer. ¿Qué era eso? No predicarle al pueblo de Nínive. No llevar el mensaje que Dios le había dicho que llevara. Tú estás acá hoy en día y quizás tú quieres que un pez te trague. Quizás tú quieres huir lo más lejos posible de lo que Dios te ha dicho que hagas. Y puede ser diferente para cada uno de nuestros contextos. Quizás tú estás aquí hoy en día y Dios te ha pedido que te arrepientas y que entregues tu vida y tu confianza y tu fe y que la pongas en Él. Y tú dices, yo prefiero no venir más acá e ir a otro lugar porque ahí no me van a decir esto. O quizás tú estás aquí hoy y tú dices, primero muerto antes que ver a aquella persona rescatada por Dios. ¿Qué es lo que el profeta dice? Al final, en el libro de Jonás vemos cómo Jonás se interesó más por aquella planta que Dios le había dado. Es más, después que el gusano se come la planta, Jonás se enfurece. ¿Cómo es posible que tú hayas matado esa planta? Hoy en día, el otro día estaba en la casa y veía esto. Cuando te pasa el tiempo, los músicos llegan y te botan. El otro día veía esto y veía como un comercial que decía, este perrito tiene 8 días que no come, está flaco, necesita tu ayuda. Con solamente $45 al mes, este perrito comerá. Y yo digo, ¿qué pasa con el niño que no tiene hogar y que tiene una semana que no come? Y usted dice, bueno, hermano Álvaro, pero es que alguien más se va a encargar del niño. Yo quisiera encargarme del perrito porque es que me da un dolor con el perrito. Hermanos, nosotros somos la creación perfecta de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. No puede haber algo más importante para alguien que lleva la imagen de Dios que ver a alguien que es igual a él, que va directo a una vida sin esperanza y no compartirle el evangelio. Usted dice, pero yo soy compasivo, hermano Álvaro. Yo solamente dono $30 para que los perritos tengan un lugar donde vivir, mientras su vecino se está yendo directamente al infierno sin esperanza. Porque el lugar donde estamos huyendo es, queremos ser compasivos
donde Dios no nos ha llamado a ser compasivos. Queremos ser buenos y ganar mérito donde Dios no nos ha llamado a ser buenos y a ganar mérito. La única tarea que Él nos ha entregado es la siguiente: que compartamos con aquellos que aún no le conocen las buenas nuevas de salvación. La Gran Comisión dice que vayamos y prediquemos a todo lugar donde estemos. Dios no nos está diciendo levántate, porque eso significaría que estuviésemos dormidos. Dios nos está diciendo, mientras vas, en la manera que ya tú te desenvuelves o te desplazas en tu trabajo, en tu vecindario, con tu familia, ahí tienes que hacer la obra que te he mandado a hacer. Que la pregunta es, ¿dónde estás huyendo tú hoy en día? ¿Cuál es el lugar donde tú quieres irte para no ver la voluntad de Dios cumplida? Jonás no quería ir a Nínive porque él sabía que Dios iba a tener misericordia con él. De hecho, después que vemos que Jonás va y dice, en 40 días van a ser destruidos, el rey de Nínive y algunas personas, dice que se arrepintieron y empezaron a clamar a Dios. En el barco, estos marineros dicen que clamaron a Jehová, porque entendía que en él había poder de salvación. Lo más triste es que alguien que tú conoces, que no tiene esperanza, te diga, pero ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué preferiste dormir antes que decirme lo que Dios te había pedido que me dijeras? Hermano, si hay alguien aquí hoy en día que aún no conoce a este Cristo, nuestro deseo es que no te vayas de la manera que llegaste. Esto no es un club, no es una membresía, no es para verte cool, no es para ganar derechos dentro de la iglesia, no. Es para la salvación de tu alma. Es para que tú puedas experimentar la gracia verdadera, para que tú puedas vivir debajo de la cobertura de este Dios perfecto. Dependiendo de dónde está, cómo está tu corazón y la condición en la que estés, va a haber dos cosas que vas a hacer. ¿Vas a ser obediente a Dios o vas a huir de lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la opción que queremos tomar nosotros? Si nuestro corazón está rebelde, oremos para que nuestro corazón sea quebrantado y volvamos y ascendamos a la presencia de este Dios. Busquemos el rostro de este Dios. Y entonces veremos cómo Él derrama bendiciones sobre nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno y fiel y siempre nos quieres enseñar, Señor, qué es lo que ha de cambiar en nuestras vidas. Te pido que si alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, Padre, que pueda tomar ese paso hoy, Señor, que pueda entregar las riendas de su vida a ti y confiar plenamente en ti, Señor. Te pido que como creyentes no huyamos lejos del lugar donde tú quieres que hagamos tu voluntad, sino que obedezcamos a lo que tú nos has mandado, Señor. Y así poder experimentar, Señor, tu voluntad en la vida no solo de nuestras vidas, sino en la vida de todas las personas, Señor. El profeta Jonás lo que no sabía es que más adelante en el libro de Nahum tú ibas a traer juicio sobre Nínive, Señor. Pero como lo hiciste con el diluvio, Señor, antes de que la barca de Noé fuera construida, pasaron años, Señor, donde el mensaje de redención fue predicado, Señor. Padre, antes de traer juicio, tú traes esperanza de vida, Señor. Así que te damos gracias por todo, te pedimos por el resto del día, Señor. Bendícenos y que podamos ser, Señor, herramientas útiles en tus manos, Señor, para poder ver a muchos, Señor, llegar al lugar, Señor, de salvación y de redención, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.